Ahora bien, ese estado de exclusión que se instaló con la fuerza de las verdades reveladas entre nosotros generó, claro, violencia. Porque quienes quedaron afuera del sistema tienen infinidad de vasos comunicantes que les den cuenta de los privilegios ajenos. Vuelvo a Galeano. Para los millones de condenados a la desocupación, la publicidad no estimula la demanda sino la violencia. Los avisos proclaman que quien no tiene eso no existe. Pero esta violencia, cara extrema de la marginalidad, ¿es la de siempre, aunque algo extendida y aumentada, o es otra, la marca de una nueva realidad surgente? Yo sostengo que estamos ante esta segunda hipótesis. Acuerdo con Bacán cuando afirma que quien equipara la línea de pobreza con los bajos ingresos ignora las dimensiones simbólicas de los procesos de exclusión y la cadena de condiciones que conducen a los procesos de marginación social. Para Ignacio Leuckovitz podíamos leer nuestra contemporaneidad bajo el agotamiento de la ficción del lazo social. No asistimos a variaciones de grado o incremento de los índices de violencia, sino a un cambio sustancial en la naturaleza misma de esa violencia. El espacio privilegiado se ha volcado sobre los espacios públicos, no solo como una metáfora de los tiempos, sino como una actitud geográfica concreta. Cuando yo era chico, era habitual bañarse en las costas de la zona norte del Río de la Plata. Hoy, los clubes privados, las marinas, las casas con vista al agua, impiden que la gente común tenga acceso al río, violando disposiciones legales que ordenan dejar la costa para uso común. No es extraño que este avance del universo privado sobre el universo público y otras actitudes violentas de la cultura dominante genere esa violencia de signo diferenciado de la que hablábamos. Lo que se ha producido, a mi entender, en los últimos años del siglo pasado es la aparición de una situación novedosa, algo que he llamado la cultura de la conquista, haciendo un parangón con la primera ocupación de nuestra América por parte del poder central europeo. Hasta el surgimiento del mercado como evangelio del poder, podía entenderse a la marginalidad como una subcultura de la cultura dominante. Los sectores marginales aspiraban a ocupar espacios más beneficiados con la propia evolución o al menos con la de sus hijos. En ese proceso la escuela ocupaba un sitio central. Pero ya esa institución, como afirma Apple, ha perdido su condición de trampolín, y lo que era el gran territorio del progreso social es hoy apenas un trámite administrativo que debe ser cumplido para acceder a ciertas posibilidades laborales de menor relevancia. De hecho, Apple utiliza en lugar de trampolín la palabra paracaídas. Tras el terremoto neoliberal, ese deseo de pertenencia se volvió inexistente. Los sectores marginales se viven a sí mismos no ya como subcultura de los espacios de privilegio, sino como culturas autónomas, con su ética propia y sus códigos distintivos de pertenencia. Nuestros alumnos adolescentes reivindican permanentemente su condición de habitantes de los suburbios de la sociedad dominante, como oposición a los chetos que viven en los barrios centrales de esa sociedad. No es extraño ese afán de demarcación de territorios sociales. ¿No fue acaso Francis Fukuyama, hace algo más de 20 años, el que habló del fin de la historia y que señaló que el neoliberalismo en auge representaba el estadio último y más elevado del desarrollo de la especie humana? Si el poder se legitima a sí mismo con semejante fatuidad, ¿por qué ver a los intentos de reivindicación de los sectores marginales como una incitación al delito? Muy simple. Porque Fukuyama significa un peligro para la existencia de los sectores medios, pero ese peligro es más solapado que tangible. El adolescente de pelo largo con un cuchillo en la mano no deja espacio para la duda en cuanto al riesgo que significa. Por eso mismo las textualizaciones que representan a esa imagen como varias letras de cumbias que mencionan en términos cuasi animalescos al acto sexual, o que oponen el no hacer nada al chetaje que trabaja y estudia, son vividas como la traducción simbólica del propio riesgo a extirpar. Ahora bien, ¿cómo podemos involucrar en este análisis a los distintos procesos de textualización, lectura y escritura que se dan en las escuelas mayoritariamente habitadas por esos sectores
que hemos nombrado como nueva cultura marginal. Si es verdad esto que afirmo, y la cultura marginal se visualiza a sí misma como una cultura independiente, la cultura dominante opuesta es vivida como la cultura del conquistador, y la escuela como el espacio en el que ambas culturas chocan antes que interrelacionarse. La textualización tiene entonces tres caminos a recorrer. O se convierte en la Biblia de los adelantados renacentistas, acompañando la actitud ideológica que penaliza la miseria, o se inserta en la nueva cultura emergente y acepta los textos surgidos de ella que reivindican la violencia sexual masculina y elevan la inacción y la ebriedad y la droga como valores deseables, o transita una tercera vía que pueda servir de puente entre ambas realidades. Bacán da cuenta de la existencia de toda una economía informal en las villas relacionada con el delito. ¿Por qué muchos jóvenes eligen esta opción para ocupar su tiempo? Porque ya la escuela no es la gran oportunidad para obtener empleos valorizados que fue. Pero los que nos relacionamos cotidianamente con esta realidad vivimos una especie de paradoja. Tenemos que abrir espacios a los distintos procesos de textualización y tratar de no convertirnos en los nuevos evangelizadores de la cultura dominante. Tenemos que intentar romper con esa economía informal dolorosa y trabajar para valorizar otras capacidades, teniendo como tenemos la certeza de que el poder económico no abre todas las puertas necesarias. La lectura, claro, es sanadora, como un buen medicamento, pero nunca estará de más saber bien qué pastilla mandamos al estómago. En lo personal, creo que es evidente que una cosa es proponer como lectura Harry Potter y otra muy distinta sugerir a Irulana. Que no es lo mismo leer Amy, el niño de las estrellas, a leer Las visitas. Nunca es lo mismo, en ninguna escuela. Pero cuando la práctica exige una función de puente cultural, definitivamente es diferente. En ciertas instituciones de sectores más o menos privilegiados del entramado social, Harry Potter puede oficiar como ventana a la lectura de textos más trascendentes. En las escuelas de los barrios periféricos, correría el riesgo de funcionar como la nueva Biblia de la cultura conquistadora. En Ruanda, nación africana llena de gorilas y de misterio, los Tutsis y los Hutus convivieron pacíficamente durante siglos hasta que las potencias coloniales europeas les enseñaron a odiarse y a matarse entre ellos. Paralelamente, el discurso del poder en nuestro país enfrentó durante años a sectores damnificados por el mismo sistema injusto, como los sectores medios y bajos en un combate de chetos contra negros que solo generó más desencuentro. La escuela, como última institución puente entre ambas culturas en pugna, y dentro de ella los procesos de textualización que producen posibles puntos de acercamiento, tienen una misión clave que cumplir: ayudar a crear hombres que se pongan de pie y capaces de generar mecanismos alternativos de equidad. Cito a una de mis maestras, Laura de Betach: los conflictos nos abruman, o bajamos la cabeza o seguimos sabiendo con modestia que muchas cosas que uno aporta valen y que es mejor aportarlas que guardarlas. Obviamente el replanteo de nuestros procesos de textualización debe ser permanente cuando estamos ante la presencia de las nuevas culturas urbanas, y ese replanteo abarca desde la elección de los textos hasta la seccionalización cronológica que hacemos de nuestros lectores potenciales. Cuando empecé a escribir mi novela Perros de Nadie, sobre dos chicos de barrios marginados que me encontré un día preguntándome sobre los límites de mi lector virtual. La historia de un robo llevado prolijamente adelante por un pibe de 15 años. ¿Le va a interesar a un pibe de 15 años que compra libros y que por lo tanto en general no roba? Los pibes de 15 años que no roban ni compran libros, ¿qué son? ¿Todos los pibes de 15 años tienen los mismos intereses? O más exactamente, ¿tienen los mismos 15 años todos los pibes de 15 años? Con semejante caudal de inseguridades, dudas y preguntas todavía sin respuesta, me lancé a una casera y primaria investigación de campo. Por mi trabajo tuve acceso a muchos chicos de esa edad de distintos sectores sociales, incluyendo no pocos barrios duros con problemas sociales serios que van desde distintos tipos de adicciones hasta la delincuencia.
La devolución que recibía la lectura de unas pocas partes de la novela, aunque esperable, pueden permitir algunas reflexiones. Los chicos de las escuelas que vivían realidades afines con lo narrado tuvieron una respuesta más activa y más comprometida con el texto que los otros, que lo vivieron más como un nuevo ejemplo de la violencia urbana, que ellos suelen escuchar antes que vivir. Mi pequeña prueba terminó de convencerme, por si hacía falta, de que hablar de 15 años no quiere decir demasiado. Hay realidades y crecimientos dispares que producen motivaciones e intereses dispares. Llevado al tema una última simplificación de mercado, tal vez mis chicos más cercanos a la realidad narrada hubieran comprado ese texto, de haber podido, claro, y los otros no. Aunque este es un tema ajeno al acto concreto de la creación, no deja de ser paradójico que historias que retratan porciones importantes de nuestra sociedad puedan presagiar un comportamiento pobre en términos de repercusión de mercado. El asunto, me parece, roza también el compromiso que como artistas tenemos ante nuestra gente y nuestro tiempo. Si de algún modo funcionamos como espejo de nuestra historia colectiva, no podemos limitarnos por tipologías sociales que se imponen desde el mercado. El desafío, creo, es aceptar que hay pibes y pibes, y que nuestros libros, los que creamos y los que elegimos para leer con nuestros jóvenes y chicos, tienen que despertar magia y compromiso en todos, aunque hablemos de cosas catalogadas culturalmente como para no chicos. Decía Marco de Nevi que si bien la infancia y la juventud a veces eran paraísos de cuento, muchas otras eran también infancias de porquería, infiernos de porquería. ¿Para qué infancia escribimos? ¿Para qué juventud leemos? Ya sabemos que las segundas no compran libros. Nos queda resolver si eso va a pesar en nuestra función especular. Me parece que, como decía Valle Inclán, tenemos todo el derecho de ser espejos deformantes. Lo que nunca podemos es darnos el indigno lujo de ser espejos de mediados. Gracias.